¿Cómo están mis amados? Buenas noches. Buenas Buenas noches, noches, ministro, ¿cómo bendiciones. está? ¿Cómo están todos? Están sumando los demás. Ya, yo de antemano le pido disculpas si de repente estamos en la clase y me pongo a toser. Estoy medio resfriadito ya. Porfa. Se me ha costado que se me quite este asunto. Estamos esperando que se pueda sumar la pastora Norma. Hola a todos, buenas noches. ¿Cómo está, Estebancito? Buenas Hola, noches, hermano. Muy bien. Hola, pastora. Gracias. hola, Bendiciones. buenas noches. Ahí está, pastora Norma. ¿Cómo está? Muy bien, ministro, súper bien. Qué bueno. ¿Hay algunos hermanitos ahí que están sin cámara? Último la pueden encender para saludar. Y ahí continuamos. Yo la tengo apagadita, buenas noches, ministro, porque acá atrás están vistiendo niños. Pero estoy aquí. Ah, ya. No se entiende. No, Ministro, sé que estamos en un horario para adultos. veo en el chat que están comentando que parece que hay dos links abiertos de reunión. No sé quién abrió el otro. Yo veo solo uno. No sé, yo uno solo. Pastora Norma, yo voy a compartir el PPT, ¿sí? Para que usted pueda comenzar. Ya, mis amados, por favor, salvo ahí el Danilito que dio sus explicaciones, si los demás pueden encender la cámara, mirarlo, saludarlo, llorar y dar gracias al Señor porque estamos cerrando este ciclo, libro de los Hechos, y después ya nos queda el último nos quedan los últimos dos de este año, ¿ya? Así que, por favor, ayúdeme con eso, para que podamos orar. ¿Sí? Miren que todavía no puedo abrir el modo. Ahí sí. Eso. Ahora sí los veo a todos. Buenas noches. Ahí veo a Maximiliano, Franci, hermano Pedro, la Monse, la hermana Irelis, la hermana Evelyn, mi mamá, la Marita José, Azael, la pastora, hermana Jenny. Bendiciones, ministro. Bendiciones a todos. Ya. Bien, oramos, le damos gracias al Señor. Ok. Ya. Démosle gracias al Señor. Padre, le damos gracias en el nombre
de Jesús, Señor, por este tiempo de conexión que usted nos permite tener. Gracias por estar reunidos en torno, Señor, a su palabra, para poder, Señor, aprender de lo que era la iglesia, Señor, y poder mirar todas estas verdades, todos estos principios que están ahí, Señor, de lo que usted también espera que nosotros seamos como discípulos suyos, Señor, como la iglesia amada, y podamos amar, Señor, lo que usted nos ha dejado, ese legado tan hermoso, Señor, y que podamos cumplir el mandato, Señor, que el Señor Jesús nos dejó en Mateo, ¿cierto? Y ya ser discípulo a todas las naciones, que siempre esté en nosotros el anhelo de ser discipulados, de poder ser instruidos, formados por alguien, por un mentor, que siempre podamos tener un Bernabé en nuestra vida que nos ayude, y que también nosotros podamos ser un Bernabé para otros. Pablo, Señor, gente que pueda edificar la iglesia, enseñar. Señor, ayúdenos a tener un corazón enseñable, Señor, que un corazón dirigible y que ame, Señor, su obra, que esté dispuesto a ser movidos por el Espíritu Santo, a ser usados por Él, más que una manifestación personal, sea para poder predicar, Señor, su verdad, su palabra, su amor, a todos aquellos que lo necesitan de una forma clara, Señor, sencilla, entendible, pueda, Señor, tocar sus corazones, sus vidas, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, lo que nos ha permitido tener estas 6 semanas, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, estudiantes que se conectan. Gracias, Señor, por su tiempo, su dedicación, su amor, el esfuerzo que ponen en cada clase, Señor, la vida de la pastora Norma, que ha estado aquí, Señor, también instruyéndonos, ayudándonos, Señor, en este curso. Gracias por tanto, Señor, por lo que nos ha permitido vivir en este día, hasta esta hora, Señor, y lo que queda, Señor, hasta que podamos descansar. Le amamos, le damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ya. Hoy día, mis amados, entonces lo que vamos a ver es la última sección del libro, donde ya se está cumpliendo lo último de este versículo clave del libro de los Hechos, 1:8, ¿cierto? Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora vamos a ver esta sección donde el apóstol Pablo, ¿cierto?, dirigido y llevado, ¿cierto?, por el Espíritu Santo, entonces emprende este viaje hasta lo que culturalmente en ese momento era el fin del mundo, lo máximo, el viaje a Roma. Pastora, la dejo ahí. Todo suyo el micrófono. Me retiro lentamente. Como introducción, amados, bueno, aquí es regresado Pablo a Jerusalén. Recuerde el acontecimiento que vimos antes. De hecho, fue profetizado al apóstol lo que iba a ocurrir y todos los que estaban con él lo despedían. ¿Se acuerdan de ese momento cuando estaban en la playa y oraron juntos como familias? ¿Cómo estaban ahí sintiendo esta despedida del apóstol? Entonces, aquí el apóstol llega a Jerusalén, se reporta con Jacob y los ancianos dando cuenta de lo sucedido en el viaje. Acuérdense que tuvo un largo viaje donde pudo predicar, evangelizar, discipular, como hablaba el ministro de la clase pasada. Entonces, qué importante es que él se dedicó en formar, dio tiempo para la formación. Como punto número 2, la iglesia glorifica a Dios por esto, pero advierte a Pablo de lo que se ha dicho de él. Le recuerdan las instrucciones a los gentiles y le recomiendan acciones a seguir para evitar un conflicto. Ellos quieren cuidar a Pablo, pero Pablo en realidad está entregado a la voluntad del Señor. Él no quiere parar esto, él al contrario quiere testificar en todo momento. Punto número 3, producto del testimonio de unos judíos de Asia, la ciudad se alborota, y esto lo vamos a ver ahora en el capítulo 21, y le sacan del templo, y el tribuno y los soldados intervienen tomando preso a Pablo. Ahora siento que todo lo que sucede, no sé si usted ya lo leyó, pero es como Dios usa a los soldados para que no lo maten ahí mismo, porque eso estaban haciendo. Entonces, como Dios, a veces personas que pensamos que están más lejos del Señor, son instrumentos de Dios para a veces cubrir nuestras vidas. Así que hay algo importante que vamos a ver a continuación. Estamos en el capítulo 21. Siguiente, ministro.
Vamos a leer desde el 21, quiero que leamos del 15, porque nosotros quedamos en el 3, en el 14, para darle ahí todo el énfasis hacia adelante. Vamos a ver, estamos en Jerusalén, ahí está la parada donde estamos en este momento, lo que vamos a leer, de que va del 21:17 al 23:30. ¿Y qué sucesos vamos a ver acá, en Jerusalén? El encuentro con la iglesia, el alboroto de la ciudad, que lo vamos a leer in situ, el arresto de Pablo y cómo Pablo pide que por favor le den la palabra y expone ante el pueblo y expone ante el consejo. Tiene 2 exposiciones allí. Y el complot contra Pablo, vamos a ver un momento complejo, cómo todo se levanta en contra de Pablo, ¿sí? Así que si tiene su Biblia, póngase a ver el capítulo 21, versículo 15, amados. Y dice así: después de estos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén, y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Mnasón, de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacob, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles de su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos de la ley, pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos y que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni obedezcan las costumbres. Y pues la multitud se reunía de cierto, porque oían que has venido. Haz pues esto que te decimos: hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir el voto. Tomándolos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos, para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Entonces, acá hay algo importante que habla que paga sus gastos. Este pagar sus gastos significaba que era un tiempo de purificación, de limpieza. Y en ese contexto, más o menos, antiguamente, esta purificación era ojalá de 30 días de purificarse, de limpiarse. Y aquí habla de que le aconsejan a Pablo que ojalá se purifique con ellos. Y Pablo acude a lo que la solicitud que le hacen. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinado que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de los sacrificios a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. 26. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres, y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda para cada uno de ellos. Ya entonces aquí vemos en cierta forma que el acto de purificación ceremonial, aquí se le da una dirección de estas personas que estaban en Jerusalén, que se sometiera a este acto de purificación ceremonial, porque acuérdense que estaban todos estos judíos atacando a Pablo, entonces ellos querían que en cierta forma él cumpliera, en cierta forma, con todo este ritual de la purificación. Versículo 27. Pero cuando estaban para cumplir los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Además de esto, ha metido a griegos en el templo, ha profanado este santo lugar, porque antes habían visto que él, en la ciudad de Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo,
le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se les avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tribuno. ¿Qué es tribuno, amados? Tribuno es un comandante del ejército romano. Eso es un tribuno. Y siento que el tribuno, el Señor lo está usando un montón en este momento. Leo del 23. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron ¿de qué? De golpear a Pablo. Eso estaban haciendo, golpeando a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó, ¿quién era? Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra. Y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó a llevar a la fortaleza. O sea, al final fue una bendición porque lo sacó de todo ese contexto que estaban golpeando a Pablo. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, ¡muera! Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decir algo? Y él dijo, ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición ante estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Entonces dijo Pablo, yo, de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de la ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se le permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y, hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo. Acá quiero apuntar un poquito a 2 cosas antes que partamos al versículo 22, ¿ya? En cierta forma aquí tenemos un acontecimiento que había sucedido con un egipcio. Era un falso profeta en ese momento que hace unos años atrás había dirigido a hombres desde el Monte de los Olivos y ahí había armado una trifulca en cierta forma y recordaban este acontecimiento, por eso se habla de esto. ¿No eres tú aquel egipcio que levantó en sedición antes de estos días? Entonces ellos tenían ese acontecimiento en memoria y pensaban que era Pablo que había hecho esto, ¿sí? También acá tenemos a que Pablo habla en hebreo. Algunos comentarios dicen que era el arameo. Entonces recuerda a quién le estaba hablando a los judíos. Entonces directamente le estaba hablando en la lengua, en cierta forma, materna, para que ellos pudieran hacerse entendidos delante de todo el pueblo y para que en cierta forma él se ganaba el derecho a ser escuchado por la forma en que él hablaba, ¿sí? Capítulo 22, perdón. Dice así, varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, ¿ve? Y él les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en una ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo en camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote. También me es testigo y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí para que fuesen castigados. Pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó una luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y a los que estaban conmigo vinieron a la verdad la luz.
y se apartaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado para que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevando de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Está relatando cuando se encontró con Jesús, ¿no? Versículo 12. Entonces, uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados e invoca su nombre. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, su testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos de los gentiles. Qué fuerte este testimonio, amados, ¿sí? De recordar lo que él hacía, lo que Pablo era el perseguidor y que fue el protagonista ahí de la primera muerte del primer mártir cristiano que tenemos. Entonces, qué fuerte él relata lo que él era. Y él relata, yo siento que con mucha honra de lo que Cristo logró hacer en su vida al encontrarse con él. Y qué sentido maravilloso. A veces nosotros pensamos en sermones súper bien elaborados y todo, pero a veces algo tan simple, con solamente contar cómo Dios intervino en nuestra vida, tenemos un gran testimonio para a veces poder hablarle a alguien y predicar del Señor. Entonces, qué importante es recordar quiénes éramos y quiénes somos hoy, gracias a la gloria del Señor que se encontró con nosotros, que nos se mostró a nosotros. Versículo 22, y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y levantaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente. Aquí vemos, en el versículo, antes del versículo 22, que termina el sermón y aquí empieza a acontecer algo dentro de lo que está viviendo Pablo in situ ahí, ¿no? Y Pablo dice, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí. Respondiendo el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Santo Padre. Así que luego se apartaron de él y los que le iban a dar tormento, aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, tuvo temor por haberle atado. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó a venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Ahí tenemos el capítulo 22, donde él expone en cierta forma ante el pueblo. ¿Ya? Y ahora como se reúnen los sumos sacerdotes, ¿sí? El concilio va a hablar ante este consejo y aquí va a tener el siguiente sermón Pablo para hablarles a ellos. Entonces al pueblo le recordó sus orígenes, quién él era.
de dónde salió y cómo fue su transformación. Entonces eso le expuso al pueblo. Y ahora viene la segunda exposición que expone al consejo. Vamos al versículo 1 del capítulo 23. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Y el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿A qué alude la pared blanqueada, amados? Alude a la apariencia de limpieza. Por eso dice pared blanqueada. Es que alude a la apariencia de limpieza. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron al sumo sacerdote de Dios injurias. Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Acá, amados, estamos en presencia de Ananías, ¿cierto? Dice que el sumo sacerdote Ananías, que no es el mismo Ananías de Hechos 5:1 y 9:10, es otro sumo sacerdote, ya no es el mismo, por si acaso, para que no tengamos la misma relación de ese Ananías del comienzo. Versículo 6. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio. Y aquí hacen la connotación en cierta forma de la diferencia de los fariseos y los saduceos, que después más adelante lo explica. Ya, así que ahí voy a parar mejor para hacer como la comparación. Entonces, notando una parte que eran saduceos y otros fariseos, alzó la voz en el concilio. Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen, esta es la diferencia, los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman que sí hay resurrección, sí hay ángeles y sí hay espíritu. Esa es la diferencia entre los saduceos y los fariseos, en lo que creen cada uno, ¿sí? Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo gran disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, imagínense el contexto, la rabia que había en el ambiente, despedazado, imagínense la furia que tenía la gente, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Versículo 11. ¿Queda claro, amados, la diferencia entre saduceos y fariseos? ¿Sí? Está súper ahí clarito, ¿sí? Súper. Y también como hacer un poquito connotación, los fariseos eran de los sectores como medios de la economía en cierta forma, y los saduceos eran de la aristocracia, ya eran como un poquito más elevados ellos, ya como también alguna comparación ahí. Versículo 11. Y a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Mire, amado, qué importante este momento. Es como yo cuando lo leía decía: wow, el Señor Jesucristo dijo: papá, voy a ir a hablarle un ratito a Pablo, porque me lo están zarandeando tanto que tengo que ir a abrazarlo un rato. Entonces, qué lindo es como el Señor está en medio de a veces de los desiertos, de los momentos complejos. Dios viene a traer convicción a nuestro corazón de lo que estamos creyendo, de lo que estamos testificando. Y qué hermoso es poder
sentir el abrazo de nuestro Señor, ¿sí? Ya, dice así entonces, el versículo 11, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques en Roma. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot. Ahí está la última parte que sale en nuestro PPT, el complot contra Pablo. Y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiese dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues vosotros con el concilio requerid al tribuno que le traiga. Mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarles antes que llegue. Mas el hijo del hermano, la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo, lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso para dar. Entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo, el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven, que tiene algo para hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó, ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo, los judíos han convenido en rogarte mañana que lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él, pero tú no los creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Y llamando a 2 centuriones, mandó a que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes, 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea, y que preparasen cabalgaduras, en que poniendo a Pablo le llevasen a salvo a Félix, el gobernador, y escribió una carta en estos términos. Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud, a este hombre ha aprendido por los judíos, y he aquí ellos a matar, y que iban ellos a matar. Lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano, y queriendo saber la causa por la que lo acusan, le llevé el concilio de ellos, y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Se parece, nos recuerda la historia a alguien, ¿no? A Jesucristo, ¿no? Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tenido contra este hombre, al punto que le ha enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti y lo que tengan contra él. Pásalo bien. Aquí, amados, tenemos entonces que Pablo está es llevado a Cesarea, ¿sí? Y aquí después viene la exposición de Pablo. ¿Termino el 31, ministro? Y los soldados, tomando a Pablo, como les ordenó, le llevaron de noche a Antipatris. Y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador leía la carta, preguntó de qué provincia era, y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo, te oiré cuando vengan tus acusadores. Y cuando le
le custodian en el pretorio de Herodes. Hasta ahí llega mi parte. No, súper, pastora. Muy bien, gracias. Sí, ahí yo hice solamente un par de anotaciones para complementar, ¿cierto?, lo que mencionó en unos versículos anteriores, que en esta sección de que cuando Pablo está siendo expuesto y tiene este encuentro y se da toda esta situación en la ciudad de Jerusalén y Pablo es arrestado, ¿ya? Hay varios eventos ahí que nos muestran en parte, ¿cierto?, lo que después Pablo también expone en sus cartas, que él sufrió o ha vivido los padecimientos de Cristo. Ahí tenemos como, por ejemplo, la referencia, el versículo en el 21:36, cuando le gritan que muera, ¿cierto? Porque la muchedumbre del pueblo venía detrás, diciendo, gritando, muera. Es el 21:36. Vemos también ahí en el versículo, en el capítulo 22, ¿cierto? 22, versículo 22-23, cuando está con el tribuno, dice, y le oyeron estas palabras, entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y ellos gritaban y arrojaban su ropa y lanzaban polvo al aire, ¿cierto? Un poco ahí como la imagen de cuando el Señor Jesús estaba ahí estaba siendo comparado con Barrabás. Y el 23:2, ¿cierto? También ahí cuando dice el sumo sacerdote Ananías, ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca, ¿cierto? Que en los evangelios aparecen eso que le daban bofetadas al Señor Jesús. ¿Sí? Entonces, dos cosas también interesantes aparte de este reflejo de lo que va siendo la vida de Pablo y que se muestra ahí cómo va sufriendo los padecimientos de Cristo, ¿cierto? Como un discípulo ya más experimentado, ¿cierto? Que está dispuesto a incluso imitar a su Señor hasta las últimas consecuencias, hasta morir. ¿Cierto? Vemos ahí que hay dos cosas también adicionales que son la intencionalidad de las cosas que hace, ¿cierto? Como lo mencionó ahí la pastora Norma, el hecho de hablar hebreo, aunque era un hombre muy inteligente, Pablo, ¿cierto? Habla múltiples lenguas, pero se da a hablar en hebreo para, ¿cierto? Mostrar desde esa perspectiva, ¿cierto? Su pureza o su apego a la ley, que era lo que le estaban cuestionando, ¿ya? Y dentro de eso, lo que venía más antes, ¿cierto? Que es cuando le dan esa recomendación a Pablo de que se rasure la cabeza y pague sus gastos y base todo el tiempo de la purificación, ¿ya? Entonces lo que nosotros podemos ver ahí es el tema de que, y como lección para nosotros hoy, es que muchas veces nosotros tenemos que tomar conductas, ¿cierto?, que guarden el corazón de otros por causa del legalismo que todavía están viviendo. O sea, Pablo perfectamente podría haber dicho, no, pero ¿por qué me tengo que rapar? ¿O por qué voy a tener que hacer eso si estoy predicando a Cristo? Y él lo hacía, tenía mucha claridad con eso, y tenía mucha autoridad y tenía toda, ¿cierto?, la revelación de parte del Señor mismo. Entonces, pero siempre, mis amados, por amor a aquellos menores, a veces tendremos que tomar conductas, ¿cierto? O hacer cosas, ¿cierto?, en favor de ellos para no dañar su fe, ¿cierto? Probablemente, aunque nosotros no lo hagamos, pero si somos invitados a otro lugar, ¿cierto?, más tradicional, más conservador, tendremos que ir a predicar con corbata, ¿cierto? Tendremos que, a lo mejor, mi amada hermana tendrán que ir con falda, no con pantalón, por amor, ¿cierto?, a aquellos que son un poquito más legalistas, ¿cierto? Y así un sinfín de cosas, ¿ya? Porque eso tiene que ver también con el cuidado de aquello, porque a veces nosotros podemos estar muy bien en lo que hacemos y en el mover del Señor en nuestra vida, pero algunos no, pues algunos se escandalizan por causa de lo que estamos haciendo, y nosotros como mayores, ¿cierto?, o con un poco más de entendimiento tendremos que guardar el corazón de aquellos que todavía están un poquito más apegados a lo legal, ¿no? Si tampoco no dejan de amar al Señor en la etapa en la que están. Entonces, nosotros tampoco podemos tomar la conducta de decir, no, ellos son retrógrados, se quedan en el pasado,
o yo voy con polera nomás y total es la palabra del Señor. No, tenemos que guardar, ¿cierto?, el corazón de ellos también. Y aprender, eso va a mostrar mucho la madurez de nosotros, ¿ya? También con respecto a eso. ¿Ya? Entonces, voy a seguir yo ahora con esta parte donde Pablo, ¿cierto?, ya es sacado de la ciudad de Jerusalén. Y fíjense que aquí hay un detalle importante, porque aunque se menciona ahí, pero es como bien, sale muy incidental, pero imagínense, hasta el día, por lo menos las noticias de lo que van del 2023, de lo que pasó del 2022, de lo que conozco yo del 2020, no sé si hay algo así para atrás, pero por lo menos a ningún preso lo trasladaron con las características de cómo trasladaron a Pablo. Imagínense. Hágase, para los que somos de acá de Santiago, ¿cierto? Mi hermana Evelyn, que allá de la ciudad de Linares, no sé cuál es la avenida más importante allá, pero imagínense, para sacar a un preso, 200 soldados, imagínense ahí en la Alameda preparando 200 carabineros, patrullas, motos, carros del GOPE, lanzaguas, no sé, grupos tácticos, tanques, no sé cuántas, para llevarse a un hombre. Imagínense hoy en día cuando fue el estallido social, salió hasta el ejército y no pasaba nada. Entonces, veíamos cómo destruían la ciudad, cómo la saqueaban, cómo la rompían. Claro, ahí dice el hermano Daniel, como cuando llevaron a Chapo Guzmán, pero yo creo que aquí era más, por lo menos el Chapo Guzmán se justificaba, pues era un narco, pero aquí Pablo, ¿qué iba a hacer el pobre hombre? Imagínense. Entonces, imagínense cómo de alguna forma el Señor igual cuida la vida de él por causa de lo que tiene que terminar de hacer, que es llegar a Roma, ¿no? Porque dice el relato ahí que casi también lo despedazan, ¿no? Entonces, si seguimos con esta forma, ¿cierto?, de cómo la vida de Pablo, ¿cierto?, un poco va haciendo o va teniendo los mismos sucesos, las mismas cosas que fue haciendo el Señor Jesús. Claro, ahora Pablo está en otra ciudad que es Cesarea, ¿ya? ¿Cierto? Y ahora va a empezar a exponer ya sobre aquellos que son gobernadores, ¿cierto?, que tienen cierta autoridad romana, que fue un poco similar a lo que le pasó al Señor Jesús cuando estuvo con Poncio Pilato y con Herodes, ¿ya? Vamos a comenzar ahí en el versículo 24 ahora. Dice, 5 días después, descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. O sea, iba a haber un juicio. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo, como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oiga brevemente conforme a tu equidad, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones. Mire cómo la imagen que tenían de Pablo. Promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el tribuno Lisias, con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a tus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Y los judíos también confirmaban, diciendo ser así todo. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió, porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas de la ciudad, ni te pueden probar las cosas de las que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo
todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificando en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos deberían comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha, cuando comparecí ante el concilio, a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, le aplació diciendo: cuando descendiera el tribuno Licias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad, y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. ¿Ya? Fíjese que aquí lo que nosotros podemos ver es cómo los judíos, ¿cierto?, que se resisten a este tema de la iglesia, del cristianismo, entonces, bajo las mismas técnicas y bajo las mismas formas con las que injuriaban al Señor Jesús, ¿cierto?, con falsos testimonios, con falsos testigos, con falsas declaraciones, quieren hacer lo mismo contra Pablo. ¿Ya? La diferencia está aquí en que Pablo, ¿cierto?, como él era un hombre entendido, no es el Mesías, por cierto, ni el Redentor, y tiene que llegar a Roma, entonces, haciendo uso, ¿cierto?, de todos sus conocimientos y habilidades, entonces hace esta exposición ante Félix, ¿ya?, astutamente, ¿ya?, inteligentemente, que es lo que a veces a nosotros como cristianos nos falta, ¿ya? Entonces, también tenemos que aprender a defendernos y conocer, ¿cierto?, y ver estas cosas, porque Pablo lo que expone ahí es cierto, él no faltó en nada, ni se equivocó en nada de lo que había hecho, ¿ya? Versículo 24 dice: algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y lo oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo les diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. O sea, la verdad es que no había forma ahí por la cual, ¿cierto?, tuvieran que tener justificadamente Pablo preso, ¿ya?, pero por un tema de corrupción, de cómo era el sistema. Entonces, este gobernador quería hacer ahí que de parte de Pablo se le hiciera un pago para que obtuviese su libertad, ¿ya? Y lo que podemos ver aquí en esto, que también después lo vamos a ver en todas las otras epístolas, es que Pablo, estando aún en estas situaciones muy complejas, no dejaba de evangelizar ni de predicar, ¿ya? O sea, por muy cierto que tenía que llegar a Roma, por muy cierto que sabía lo que iba a hacer, cada oportunidad y cada estación en la cual él estaba, siempre aprovechaba de predicar, ¿sí? Entonces ahí tenemos que ver también en eso. Aprender, ¿cierto?, que debemos predicar el Evangelio de Jesucristo aún estando en nuestras cárceles, ¿ya? Importante que nosotros podamos aprender eso. Aún en nuestras cárceles debemos predicar a Jesucristo. 25. Capítulo 25. Llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después, y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que les hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen que en este hombre, acúsenle. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo.
Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo: ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Y Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. ¿Ya? Fíjese que aquí Pablo hizo uso, ¿cierto?, de todo su conocimiento jurídico, de todo su conocimiento como ciudadano romano, y como yo sabía que los judíos nunca lo iban a poder juzgar ni culpar por las cosas que había hecho, entonces él hace uso de este derecho de apelar ante César para obligar a este sistema romano, ¿cierto?, que era corrupto, que estaba buscando de alguna forma dinero para buscar la libertad de Pablo. Entonces Pablo, haciendo uso del conocimiento, apela a César, porque era la única forma en que lo tenían que mandar obligadamente a Roma. Si no, nunca lo hubiesen enviado. Y Pablo hubiese estado ahí entre Cesarea y Jerusalén, entre Cesarea y Jerusalén, entre que los judíos lo querían condenar y que los romanos querían platita para que Pablo saliera libre. Pablo aquí, haciendo uso de todo su conocimiento legal de su ciudadanía romana, entonces dice: a César apelo. Versículo 12 dice: entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. Pasado algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. A esto respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que, habiendo venido ellos junto acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas, mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto César, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera ir a este hombre. Y él le dijo: mañana le oirás. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa, y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. O sea, casi así como un espectáculo. A ver, vamos a escuchar a este señor que anda vendiendo este discurso. Lo vamos a escuchar porque para algunos era interesante. Recuerde que Agripa, ¿cierto? Aquí este rey Agripa es el último, ¿cierto?, de la generación de los Herodes. Es el último. Entonces, todos ellos venían ya, ¿cierto?, de la línea de lo que habían escuchado, de lo que había pasado con Jesús, de lo que había pasado con Juan el Bautista. ¿Ya? Entonces, este tema de Jesús y la iglesia ya era conocida para los Agripas, pues, y todos los Agripas venían de la dinastía ammonea. Entonces ahí eran como medio sancocho nomás. No eran ni judíos ni convertidos. ¿Ya? Entonces Festo dijo: rey Agripa, y todos los varones que estáis aquí junto a nosotros, aquí tenéis a este hombre respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén, y aquí dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor, le he traído ante vosotros, y mayormente ante ti, oh rey Agripa,
para que después de examinarle tenga yo que escribir, porque me parece fuera de razón enviar a un preso y no informar de los cargos que hay en su contra. O sea, imagínense, el gobernador estaba en todo un dilema porque tenía que escribirle, ¿cierto? Emperador, le envío a esta persona, pero no sé por qué se la envío. Si iban a quedar todos mal. Estaban todos complicados con el caso de Pablo. Entonces Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego me oigas con paciencia. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo, desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucita a los muertos? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos, en todas las sinagogas los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Este es el lado B de Pablo, que no aparece muchas veces. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades de ser cristiano. Imagínense eso, que Pablo estaba haciendo solamente la defensa de sus cargos, pero en medio de esto, ¿cierto?, estaba dando testimonio de Cristo. Y lo tuvo así, lo tuvo Agripa, de convertirlo. Entonces, aquí seguimos viendo, ¿cierto?, cómo Pablo
oportunidad que tiene, ¿cierto? Como se dice en buen chileno, no da puntada sin hilo, ¿cierto? Donde puede, ¿cierto? El testimonio de Jesucristo, de su vida. Y Pablo dijo, versículo 29, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que me oyen, fueses hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Cuando había dicho esas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. O sea, si por predicar el evangelio no había hecho ningún mal, ¿no? Si no tenían por dónde condenar a este Pablo. Y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiese apelado a César? O sea, imagínense, Agripa, ¿cierto? Que era ¿cierto? De esto, Herodes Agripa, de toda esta descendencia y de esta dinastía, está hablando ahí con Festo, y le dice, no, si este hombre tiene que quedar libre. O sea, pero como apeló a César, ya no teníamos nada que hacer porque ellos no podían revertir eso. Cuando se decidió, pues, capítulo 27, estamos aquí en esta parte de acá, final ya, y aquí voy a poner el mapa, porque miren, Pablo ahora va a salir, ¿cierto? Miren, lo vimos que está aquí en Jerusalén, no sé si se ve el puntero, ahí mío. Entonces, estaba en Jerusalén, después fue trasladado ahí a Cesarea, ¿cierto? Con esa pequeña comisión de soldados, ¿cierto? A los Chapos Guzmán, ahí, que nuestro hermano Danilo, ¿cierto? Luego es trasladado a Damasco y de aquí van a comenzar un viaje por mar para llegar a Roma, mire, porque el viaje era muy largo, ¿ya? De aquí van a suceder también muchos eventos, donde Pablo va a seguir testificando en medio del viaje y vamos a ver, ¿cierto?, algunas señales y obras de Dios en medio de la vida de lo que está sucediendo ahí. Capítulo 27, dice, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y para que vaya viendo el mapita, estamos, ¿cierto? Llegamos a Sidón. Y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendidos por ellos, ¿ya? Esto tiene que ver, ¿cierto?, con la cualidad que tenía Pablo de ser un ciudadano romano, ¿ya? Esto le permitía tener esos tratos que eran un poco diferentes. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, ¿ya? Eso, Sotavento es una forma de navegación, tengo entendido, ¿ya? Entonces, se embarcaron ahí para poder tomar hasta la isla de Chipre. Porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. O sea, estamos aquí arriba. ¿No? Usted lo nota ahí, estamos en el versículo 5. Y hallando allí el cinturón una nave alejandrina que zarpaba para Italia, no se embarcó en ella. O sea, fíjese que aquí no habían barcos militares, o sea, son barcos, ¿cierto?, donde seguramente también iban esclavos, ¿cierto?, y otras personas. No sé si usted vio de esas películas también donde en la época de Troya también eran todos estos que iban remando debajo del barco, ¿cierto? ¿Ya? Ese tipo de navegación era, ¿ya? Versículo 7. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta, frente a Salmón. O sea, están aquí abajo.
sea un viaje lento. Y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de la Sea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Eurociclón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Por eso ahí, mis amados, ¿cierto? No es un error del dibujo, se ve así como que van, vienen, porque ahí el barco empezó a ir para cualquier lado, ¿ya? Porque estaban en medio de una tormenta. Y no era una tormenta menor, el Eurociclón. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife, y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al día siguiente empezaron a alijar. Al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. O sea, estaba complicado el viaje, ¿cierto? A veces uno se asusta con una pequeña turbulencia en el avión, ¿cierto? O cuando el bus de 2 pisos, ¿cierto? Uno viaja arriba y el bus se mueve así, ¿cierto? Y uno no se puede dormir. Y uno va así, se asusta. Pero imagínense que iban cuánto en el bote y habían esperado, estaban en medio del mar. Entonces Pablo, como ya hacía mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, sino solamente de la nave. Fíjense lo que dice Pablo aquí. Esto es tremendo, hermanos, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. ¿No? Y esto, mis amados, tenemos que leerlo como una convicción muy profunda en nuestra vida, porque a veces usted puede ser alguien que solo sirve, y usted puede estar muy claro con tener a un Dios al cual sirve, y hacer todo por ese Dios, y usted sirve. Pero fíjese que aquí Pablo también dice de quién soy, porque nuestra vida no se mide tan solamente por lo que sirvo, sino por lo que yo soy en él. Y fíjese que Pablo estaba tan consciente de eso que dice: al ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Diciendo: Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. O sea, por causa de Pablo, entonces, todos los que iban ahí, fueran buenos, fueron malos, presos, ¿cierto? Patos malos, delincuentes, todos los que iban ahí, arriba de esa nave, por causa de Pablo, iban a ser salvos. Entonces, mire cómo la vida de alguien que tiene esta noción de pertenecer a alguien y servirle, hace que todos los que le rodean, ¿cierto?, se vean involucrados, ¿cierto?, o guardados por el propósito de Dios en su vida.
Entonces, bien pudiera ser que a lo mejor usted no esté consciente y sea que por causa suya en el trabajo le esté yendo bien a esa empresa y que todas las cosas que suceden ahí sean por causa suya. Puede que sea que cuando usted viaje a ese avión, a ese barco, a ese tren, no le pase nada por causa de lo que usted está haciendo. Pero tenemos que tener esa conciencia del Dios de quien soy y a quien sirvo. No tan solo del Dios tercero al que servimos, sino de quien soy también, de a quien pertenezco. Por tanto, varones, tener buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche, o sea, ya habían pasado 14 días, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros, procurando huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo: este es el 14º día en que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo, comenzó a comer. Imagínense, en el momento en el que estaban, ¿cierto? Cena del Señor. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276. Y ya satisfechos, aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento, y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás parten tablas, parten cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendieron un fuego. Nos recibieron a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió de la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapando del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas, habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Y en aquellos lugares había propiedad del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto también, los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. Este Pablo era una máquina. El apóstol Pablo era, pero no sé a cuántos de nosotros después de un accidente pequeño nos quedarían ganas de hacer estas cosas. Pero Pablo era una máquina. Los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias.
¿sí? Fíjese que este viaje fue bien accidentado, ¿ya? Pero todas las cosas que van sucediendo aquí, ¿cierto? Tienen que ver con las oportunidades que Dios le va generando a Pablo para que dé testimonio del Evangelio. Pasados 3 meses, o sea, estuvieron 3 meses ahí en Malta, pasados 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Cástor y Pólux, ¿cierto? El símbolo ahí de Roma. Y llegados a Siracusa estuvimos allí 3 días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio. Y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, que es la partecita que está aquí arriba ya en Italia. Donde habiendo hallado hermanos, o sea, gente de la iglesia, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma, de donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Y cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Aconteció 3 días después, aquí estamos en la parte ya final del libro. Aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, por no haber ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado, para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto a esta cadena. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como de los profetas. Y algunos asentían a lo que decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos a los que él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Obviamente aquí el libro de Hechos tiene muchas cosas que nos gustaría que aparecieran, que salieran, pero el propósito del libro, ¿cierto?, es que Pablo cumple el propósito de Dios, ¿cierto? Porque ahí no sabemos en qué minuto Pablo tiene su audiencia con César, en qué momento es enjuiciado y en qué momento termina su vida, ¿cierto?, siendo finalizada. Tampoco tenemos la certeza ahí de saber si ese fue su último encarcelamiento o si hubo alguno posterior. Pero sí lo que logramos ver ahí es que Pablo entonces cumple el mandato, ¿cierto?, de esto que está ahí en el capítulo 1, versículo 8, de cumplir esta comisión de ir, ¿cierto?, y ser testigo hasta el último lugar de la tierra, ¿cierto? Y ahí nosotros podríamos seguir sacando muchas lecciones, ¿cierto?, de todas las cosas que han pasado y cómo
ahí Pablo, ¿cierto?, nunca dejó de testificar ni de tener conciencia de que lo más importante era cumplir eso, ¿ya? Y eso es lo que muchas veces usted y yo tenemos que tener conciencia, ¿ya? Porque a veces lo que nos pasa a nosotros es que la dificultad, ¿cierto?, la situación se antepone a nosotros y todo lo demás se posterga. Pero nosotros vemos la vida de Pablo, ¿cierto?, a pesar de las circunstancias y las dificultades, la predicación igual existe. Y eso es lo que usted y yo no tenemos que dejar de tener presente, ¿ya? Saber que todas las situaciones donde nosotros estemos pueden transformarse en una plataforma para predicar el Evangelio, ¿ya? Usted tiene que mirar ahí, si tuviéramos que hacer un análisis, ¿cierto?, de todas las cosas que le sucedieron a Pablo. Tenemos naufragio, oportunidad para predicar. Tenemos cárcel, oportunidad para predicar. Tenemos persecución, oportunidad para predicar. Y eso que estamos hablando solamente de la vida de Pablo, porque si nos vamos a los primeros versículos, entonces tenemos Pedro, cárcel, oportunidad de predicar. Azotes, oportunidad de predicar, de sentirse digno, ¿cierto?, de ser, ¿cierto?, como el Señor Jesús. Y eso es lo que nosotros no podemos dejar de ver en perspectiva, ¿sí? Otra de las grandes lecciones que tenemos que sacar del libro es este elemento de ser discípulos, que no es, ¿cierto? Discípulo no es ser amigo de alguien, discípulo es, ¿cierto?, ser formado, pero ser formado por alguien. Y eso requiere tiempo, requiere conocimiento, requiere, ¿cierto?, caminar junto, aprendizaje, ¿cierto? Y es lo que nosotros necesitamos en la vida como creyentes, ¿ya? Mis amados, hasta aquí el contenido del curso. Yo les voy a subir mañana ya con más tiempo la evaluación del curso para que la puedan responder. Así que, por mi parte, agradecerles estas 6 semanas que hemos estado juntitos. Pastora Norma, se pasaron volando. Gracias por acompañarnos, ¿sí? Ahí ella nos estaba acompañando porque en el futuro será quien dicte esta materia, ¿ya? Así que gracias a cada uno de ustedes. Espero que hayan enviado sus trabajos, ¿ya? Los 3 trabajos que habían pendientes, que lo estén mandando para que tengan nota para la evaluación, ¿ya? Eso, mis amados, que el Señor les bendiga. No sé si alguien quiere comentar algo, decir algo de lo visto en clase, o pastora Norma. Ministro, no, agradecer el tiempo de poder estar junto a los hermanos y poder, en verdad, deleitarnos, ¿no?, del apóstol, y que, es cierto, cuando leemos en lo individual, pero también cuando leemos juntos, creo que es mucho más intencional la palabra también, y el poder escudriñarla y detenernos a examinarla, cómo nos demanda un poquito más, ¿no?, a dar un poquito más, a que podemos dar más todavía. Así que estamos en un tiempo distinto, aprovechar el tiempo que tenemos, porque después vendrán tiempos más complejos donde se vendrá más difícil, pero este tiempo es bueno para poder evangelizar, es muy bueno para predicar, y hay gente que necesita. Así que ahí seamos un apóstol Pablo para poder evangelizar a quienes tenemos alrededor y que no nos atrevemos a veces a hacerlo. Así que animar a la iglesia a que sigan haciendo la obra del Señor. Gracias, pastora. Mis amados hermanos, si nadie quiere comentar o decir algo de la clase o del curso en general, entonces lo vamos a dejar hasta aquí para que también puedan descansar. Mañana ya es el último día, tenemos jornada larga, viernes de gloria. Que estén muy bien, mis amados. Bendiciones, gracias por su tiempo. Viene, le voy a informar ahí también la fecha en la que comenzamos con el próximo módulo, que es, después ya es Cristología, ¿ya? Eso, tienen cara de no querer irse ahora. Quieren que lea Hechos 29, no existe Hechos 29. Entonces tienen que hacerlo cada uno de ustedes, ¿ya? Ir y predicar. Y ser discípulos, es lo más importante, ¿ya? Que estén bien, mis amados. Les amo mucho. Bendiciones. Buenas noches, Gracias, ministro. Gracias, ministro. Gracias, pastora. Chao, bendiciones. Gracias, pastora. Bendiciones. Gracias, pastora. Bendiciones. Chao. la clase.
Chao, chao. Descansen. Gracias, pastora. Chao. Chao, ministro. Buenas noches. Chao, buenas noches, bendiciones.